Bienvenidos a Terra Incógnita. Bienvenidos, bienvenidas. ¿A dónde? Pues efectivamente, ya lo sabéis, a Terra Incógnita, vuestro programa de misterios, enigmas, anomalías, forteanidades favorito, que tanto os gusta. Que hacemos para Radio Despí, para vosotros, para vosotras, para todo el universo y el mundo que lo rodea. ¿Ves ahí la contradicción? Efectivamente. Sí. Porque siempre hay algo de contradicción en los casos que explicamos en Terra Incógnita. Y siempre hay algo de mundo que rodea el universo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero yo, ¿por qué decía esto de contradicción en los casos que contamos? Porque hoy vamos a hablar de ese fenómeno que a veces se contradice para precisamente, como muchos ya dicen, ¿Qué me dices? como muchos ya dijeron y como nosotros decimos, para poder negarse a sí mismo. Y no es otro que el fenómeno de los humanoides, Daniel. ¿Y por qué vuelven hoy los humanoides? Pues vuelven por una sencilla razón. Una y única. Y es la tradición. ¿Qué manda la tradición en Terra Incógnita? Que el primer programa de año, o por lo menos entre los primeros, aunque siempre hemos pretendido que fuera el primero como tal, el primer monográfico del año, desde hace ya unos añitos, sea el especial Crónicas Humanoides, siempre referente a casos producidos durante el año justo anterior que hemos dejado. Por lo tanto, hoy nos vamos a dedicar a compartir con vosotros y vosotras casos acontecidos durante este año anterior, en el que hemos hecho un trabajo de selección para hacer un poco de very best, ¿no? Aquello de... Que empezamos Pues sí. con los casos de humanoides acontecidos en el año que ya hemos dejado atrás, en el año 2016. Año 2016, por cierto, en el que se cumplían 50 años del primer avistamiento del Mothman. Y como no podía ser de otra manera, ¿Se ha avistado? se ha avistado, podríamos decir que hasta en 3 ocasiones diferentes. ¿Qué me dices? En los Estados Unidos siempre, ¿eh? El más famoso de estos avistamientos del Mothman se produciría la tarde del pasado 20 de noviembre. ¿Dónde, Daniel? ¿Dónde dirías? ¿En Point Pleasant? En Point Pleasant, Como Daniel, no, por favor. efectivamente. Por favor. Virginia Occidental. Point Pleasant, para quien no lo sepa, es el pueblo famoso por el Mothman. El pueblo donde cada año se celebra un evento conmemorando, por así decirlo, aquellos avistamientos de aquella extraña criatura que tanto nos gusta, Daniel. Aquel Winged Weirdo, aquel humanoide volador sin cabeza, pero de unos fulgurantes ojos rojos, ¿no? Pues una persona que estaba, como decía, aquella tarde del 20 de noviembre de 2016 con su coche, paseando por los alrededores de Point Pleasant o dirigiéndose hacia algún lugar, en un momento dado de aquel trayecto divisa a una extraña criatura alada, con piernas, como digo, alada, con grandes alas, que daba la sensación de estar saltando, no propiamente volando, como la típica ardilla voladora que se desplaza entre árbol y árbol. Como Spring Hill Jack, ¿no? Un poquito Spring Hill Jack, planeando en un bosque de Point Pleasant, Virginia Occidental. Una criatura voladora, extraña, humanoide, de un tamaño, podríamos decir, de unos 2 metros de altura como máximo. 50 años se celebraban, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no iba a ser aquella criatura otra vez? El Mothman, que estaba visitando... O un reenactor también, ¿no? Por ejemplo. Un recreador, Alejandro, alguien que estaba haciendo de Mothman. No lo sé, Daniel. Pero si era alguien que hacía de Mothman, disponía de Lo hacía muy tecnología bien, ¿no? propia de Tony Stark, ¿eh? Porque aquello volaba por los aires, que era una maravilla, ¿no? O al menos planeaba. Volaba, pegaba grandes saltos, ¿no? Como en sus inicios hacía Superman. Sí, que sí. no es que volase Superman en sus inicios, sino que pegaba unos saltos de tanta potencia que parecía que volase, ¿eh? Esos son los inicios de Superman. Pues así es el caso. Hacía saltos de peli de artes marciales turca. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, maravillosas películas las turcas, ¿eh? Sí, También sí, sí, recuerdan a la DT, pero volviendo al caso que nos atañe del 20 de noviembre pasado del Mothman, cuando precisamente se celebra el 50 aniversario del primer avistamiento de la criatura, no precisamente el día 20, sino pocos días antes, el día 12 de noviembre del año 1976. Pues el testigo, que prefiere mantenerse en el anonimato, paró su vehículo, se bajó de este y, entendiendo que estamos en el año 2016, que cualquier persona, le gusten o no le gusten los teléfonos móviles, entendemos, además de la opción de poder tomar fotografías con este, tiene la opción de grabar vídeos. No grabó un vídeo, que pienso yo hubiera sido lo más interesante, ¿no? Para ver esas capacidades acrobáticas o voladoras de aquella extraña criatura, ¿no? No hizo un vídeo, pero sí que hizo unas fotos en las que se ve, Daniel, fotos que pondremos en el Facebook, en las redes sociales del programa, fotos que estamos convencidos que habréis visto seguramente, fotos que sé que tú has visto, Daniel. Sí. En las que se ve
realmente lo que parecería más que un Mothman... La estatua del Mothman, del pueblo. No. Ese ¿No? es otro caso Ah, que diré después, que no ha ocurrido propiamente en el año 2016, sino que ocurrió el primer día de este año. Es el caso de la estatua demoníaca, ¿no? Pero lo diré a final de este caso, efectivamente, Daniel. En este ahora que nos atañe del 20 de noviembre, aquellas fotografías que tomó esta persona anónima que paseaba aquella tarde por Point Pleasant, no es que se vea propiamente a un Mothman. Podríamos relacionar ideas, como estamos haciendo en todo momento, ser volador extraño en Point Pleasant, el Mothman. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque una de las características fundamentales que tenía el Mothman, además de su corpulencia, de sus alas y de sus ojos rojos, Daniel, ¿recuerdas cuál era? su extravagancia. Prueba con otra. Que no tenía brazos. Sí, hay gente que podría decir... Que era como peludito. Eso se ha visto alguna vez, realmente. Bueno, cuando se dibujaba, Era siempre peludito. se hacía peludito como una polilla, precisamente, con esa textura. Yo me refería más bien a un aspecto morfológico que cualquier humanoide, como buen humanoide, tendría que tener. O sea, que era todo tronco y piernas. Ahí está, claro. ahí está. Sí, Me ha sí, salido sí, ahí sí. el grito de Goku, pero no, me refería a que efectivamente estoy de acuerdo contigo. ¿En qué sentido? En que al parecer no tenía una cabeza definida. Era donde un tronco donde ahí estaban estaba todo, aquellos los ojos, pues exactamente sería la parte superior de aquel tronco que como mucho, más que cabeza, era una especie de protuberancia. Pero es que en estas fotografías del 20 de noviembre sí que encontramos una cabeza definida y unas piernecitas, por lo que al ver claramente una cabeza no se Claro, trataría no parece el Mothman clásico, no. el Mothman clásico, al menos el Mothman de los años 1966 y 67. Como fuera, Fue. no sabemos nada más de estas fotografías, de este encuentro. ¿Qué decir cabe? Que las fotografías pueden ser perfectamente hechas por Photoshop, con algún tipo de programa de modificación gráfica. Y que hay que recordar, como he dicho, que cada año, me parece que desde los últimos 5 años, se celebra en Point Pleasant un festival del Mothman. Un festival que atrae a mucha gente Y en el que de seguramente fuera. pues se hacen, en fin, Es el día del espectáculos y año demás. donde más ingresos recibe el pueblo. Lógico, sí, sí. Por lo tanto, no es de extrañar que quizás se tenga que, por decirlo de alguna manera, seguir avivando esa llama de que los fenómenos extraños siguen produciéndose en ese pueblo y que por lo tanto el Mothman sigue vivo y que por lo tanto merece la pena celebrar sus visitas cada año y que esos dineritos acaban llegando. O bien estamos siendo, al menos yo, demasiado escéptico, demasiado crítico, y sí que el Mothman ha vuelto a Point Pleasant, o nunca se fue. Pero siguiendo con los avistamientos de extrañas criaturas, Daniel, extrañas criaturas de aspecto similar al del Mothman, nos vamos a ir también al mes de noviembre, pero días antes, al 4 de noviembre, y cambiamos de estado ahora, dejamos Virginia Occidental y nos vamos a Illinois, concretamente al condado de McLean, cuando allí, como decía, una tarde de lunes, ese 4 de noviembre que fue el 4 de noviembre del año pasado, un hombre estaba sentado en el porche de su casa, muy tranquilo, con su bebida gaseosa al lado, esperando poder disfrutar de un fenómeno astronómico anual que se celebraba precisamente aquella noche, y es el conocido fenómeno de la lluvia de meteoritos de las Táuridas. Un fenómeno que cobraría su máxima expresión a eso de la medianoche, ¿no? Pero es que también a eso de la medianoche lo inexplicable tomó forma y se presentó. El hombre, además de contar con su bebida, se preparó para disfrutar más del evento, pues apagando todas las luces de su casa para poder disfrutar más de la gracia del firmamento. Cuando llevaba pues aproximadamente media hora, 40 minutos de estar ahí contemplando el cielo, se dio cuenta de que aquella noche no iba a ser una noche tan espléndida como él había pensado. Estaba nublado. Ya que en todo ese tiempo, no es que estuviera precisamente nublado, pero solo había podido ver 2 estrellas fugaces, ¿no? Y él esperaba, Es poco, como sí, en sí. años anteriores, poder ver muchas más, ¿no? Pero cuando ya le estaba embriagando esa sensación de tengo que volver a mi casa, que no merece la pena seguir perdiendo el tiempo aquí afuera, se dio cuenta de que no una estrella fugaz, pero algo muy extraño, quizás un avión, pero un avión que él no había visto nunca, porque se da la coincidencia de que el testigo aquí, también anónimo, es piloto de aviones. Un avión, un objeto, vamos a decir, negro, una silueta, que según pudo estimar,
no estaba más alto de los 50 metros de altura. Un objeto que evidentemente le llamó mucho la atención, y si se tratase de algún avión o modelo experimental de aeronave, de lo que fuera, sabía que esa zona donde él estaba no era el sitio habitual como para verlas. Así que siguió observando, se quedó fuera, y curiosamente aquel objeto, lo que él en un principio pensaba que era un objeto, se acercaba hacia donde él precisamente estaba, o dicho de otro modo, iba a acabar pasando por encima de él. Lo que le llamó la atención en esa primera instancia, cuando divisa el objeto, es que en todo momento este no cambia ni de velocidad, ni de altura, ni de dirección. Y, detalle curioso, porque recordemos que el hombre afirma que aquello se encontraba a no más de 50 metros por encima suyo, no emitía ningún tipo de sonido. Pero lo que más le escamó a Daniel fue que cuando aquel objeto estuvo ya realmente cerca del testigo, se dio cuenta de que aquel objeto quizás no era un objeto, sino algún tipo de ser humanoide, porque viviente. Claramente pudo distinguir unas extrañas piernas que eran la parte anterior de aquel objeto, las que quedaban detrás, y que quizás aquellas alas del avión no eran alas de avión, sino alas como de una especie de gran pájaro, pero un gran pájaro que las mantenía quietas, estáticas, sin hacer ningún ruido, sin hacer ningún aleteo. Quizás a alguien como a mí le viene a la cabeza ahora aquel avistamiento del Mothman donde una pareja, si no recuerdo mal, los Scarberry, iban en un vehículo junto a otra pareja y el Mothman se les apareció al lado de la carretera, y si el coche iba a 70 millas por hora, aquella criatura, el Mothman, a 70, sí, perfectamente, sin desplazarse, sin mover las piernas, sin mover las alas, pero en todo momento en paralelo al vehículo. Y otro detalle que le escamó también fue que quizás sí que era una especie de hombre volador, pero esta vez sí, sin cabeza, como el famoso Mothman. Característica que no tenía el caso anterior que acabo de explicar. Y volviendo al caso anterior, por cierto, mucho Mothman, en ningún momento, pese entendemos el testigo, también anónimo, recordemos, estar varios minutos ahí vislumbrando los prodigios de aquel humanoide volador saltarín, hizo mención a que este tuviera ojos rojos, hiciera algún tipo de ruido, nada. Tenemos muy pocos detalles. Parece más detallado este segundo caso, del que no se ha sabido tanto, ¿no? Del que no se ha hecho tanto eco y que hemos tenido que encontrar en los archivos del MUFON. Y, como apuntabas, Daniel, hay un caso también muy famoso, ¿no?, últimamente, que ha causado mucho revuelo en relación al Mothman, porque lo que se ve en una fotografía, que es lo único que tenemos de este caso, es una, parece ser, figura humanoide alada, también, ojo, con cabeza, que aconteció, como digo, el 1 de enero del recién año estrenado 2017, en una localidad también marcada por el fenómeno OVNI, en Phoenix, en Arizona. Un hombre fotografió a nivel del suelo y a una distancia no más de 20 metros, lo que parece eso, pues una figura demoníaca, una figura oscura, simplemente una silueta, una sombra, porque no se aprecia ningún tipo de característica corporal en cuanto a detalle ni rasgos faciales, con alas, brazos definidos y cabeza definida. Mothman, demonio, fake, no lo sabemos, ¿no? Pero yo no sé, Daniel, ¿a ti qué te parece todo este tema de los fakes? De lo que siempre se ha dicho de, jolín, ¿por qué? Aunque parece ser que el misterio, como apuntaba uno de los comentarios del último foro forteano, se sigue prodigando a día de hoy y desde tiempos inmemoriales, ¿por qué siempre nos falta ese testimonio gráfico o testimonio en vídeo? ¿Y por qué precisamente cuando los tenemos, aunque pueden ser un poco turbios, que no tenemos todas esas pistas para decantarnos a que se trata de un montaje, pensamos que es un montaje? ¿Me entiendes? Porque al menos es así, sí, como pienso yo, ¿eh? Es una cuestión interesante. Algunos salta a la vista, evidentemente, que son fakes, porque algunos es muy evidente, ¿no? O dicho de otro modo, que podrían ser fakes. En otros yo creo que simplemente porque parece más cómodo pensar que todavía no se ha producido, ¿no? Esa toma de contacto, esa prueba directa, ¿no?, de un avistamiento contrastable. Por otra, estaría pues una teoría más una hipótesis más en la línea de que no se puede fotografiar realidades
psíquicas, por ejemplo, ¿no? Es decir, que lo que la gente ve realmente no es una cosa que se pueda fotografiar, etcétera, ¿no? Serían dos maneras un poco de abordarlo, pero de todos modos sí que es verdad que es un asunto controvertido y que siempre se pasa por alto. No es un asunto cómodo, la verdad, de hablar ni de debatir, porque siempre lleva pues un poco a un punto muerto, ¿no? Y si te parece, pues cambiamos de caso. En esta ocasión nos vamos a ir al 23 de septiembre del año pasado. Es un caso además muy fresco en el sentido de que se supone que la testigo que tuvo esta experiencia sobre las 12 de la noche, enseguida, ese día a las 3 y poco de la tarde, ya había dado informe de lo que le había sucedido al MUFON. Con lo cual, no es como esos otros casos en los cuales alguien en la web del MUFON o en cualquier otro foro relata un caso sucedido años atrás, por ejemplo, o décadas atrás, sino que este es muy reciente, ¿no? Y es una costumbre que yo creo que sería sana en cualquier persona que tenga una experiencia de este tipo, que enseguida lo ponga por escrito, que enseguida lo comunique, ¿no? Más que nada para que no se pueda decir aquello de que su memoria, su recuerdo, está más o menos fabricado o modificado por el paso del tiempo. Dicho esto, vamos directamente con el caso, que dice así, tal cual, la testigo. La última noche me desperté por un sonido bastante fuerte, como de un aparato, más bien de un vehículo, que venía justo de encima de mi casa. Mi marido, que duerme en el piso de abajo, cariño ahí, dice que también lo oyó sobre más o menos la 1 de la madrugada. Pero el marido dice que tal como lo sintió, pues enseguida se volvió a quedar dormido. La testigo, en cambio, cuando se despertó por esta sensación, por este ruido, se sentía como si hubiera sido drogada de alguna manera. Su visión era borrosa y sus movimientos solo podían ser muy trabajosos. Le costaba mover las extremidades y además cuando lo hacía, pues era de forma como muy lenta, ¿no? Pero esto es lo de menos, porque lo realmente importante, amigos y amigas, es que cuando esto se estaba produciendo, cuando ella se había despertado y se sentía de esta manera, justo a los pies de su cama había una criatura. Una criatura que en sus palabras parecía de un aspecto completamente humano, pero con unas facciones, con un rostro mucho más alargado que el de un ser humano normal y corriente. Y además tenía otros elementos extraños, ¿no? Como por ejemplo unos ojos extrañamente grandes, quizá un tamaño algo exagerado, muy oscuros. Y aquí el detalle forteano, ¿no? Un detalle... Bueno, uno podría pensar la cosmética humanoide, ¿no? Llevaba unas pestañas con un super rímel perfectamente curvadas y perfectamente brillantes, perfectísimas. Algo que la dejó patidifusa, porque es lo último que uno espera en un humanoide, ¿no? Unas pestañas de infarto, ¿no? Y además se fijó también en otra cosa, que era el aspecto de la piel. No da detalles específicos, pero dice que la piel no era en absoluto como se podría parecer a la de un ser humano, ¿no? Que era claramente distinta. Así que tenemos un humanoide, a priori no demasiado extraño, no demasiado alejado precisamente de lo que sería el prototipo de humanoide más cercano a la apariencia humana, pero sí con esos elementos disonantes, ¿no? Casi como un poco de deformidad a nivel conceptual. Al principio, lógicamente, lo que le provocó fue una sensación de terror absoluto, ¿no? Hombre, había un intruso ahí en su habitación. Pero, inmediatamente, cuando ella estaba a punto de gritar, no sabemos si pudo llegar a gritar del todo, pero probablemente no hubiera podido, porque es eso típico de cuando uno está en esa situación un poco de parálisis, aunque en este caso no era parálisis, era esa especie como de... Parálisis de sueño no era. No lo era porque ella podía moverse, pero con mucha lentitud, ¿no? Como si estuviera, en palabras de ella misma, drogada. Pues dice que justo cuando iba a intentar gritar, pedir ayuda, de repente, en cuestión de un nanosegundo prácticamente, se sintió muy en paz, muy tranquila, sin el más mínimo rastro de miedo, y se volvió a dormir. Pero el humanoide seguía ahí. El humanoide seguía ahí, mirándola fijamente. ¿Qué es lo que ocurre inmediatamente? Que vuelve como a despertarse,
se encuentra vestida con estos trajes que a veces hay en los hospitales, que son como de un papel así de quirófano, cutre, papel de quirófano de este, Uh-huh. pues vestida en una especie de vestido de este tipo. Para dar a entender esa praxis médica. Sí. En una habitación que ella dice que es como muy aséptica, Uh-huh. una habitación sin apenas elementos, simplemente ella está tumbada en una mesa, en lo que ella piensa que es como una especie de camilla, sintiéndose esta vez especialmente drogada, y no recuerda muy bien, pero está situada, es decir, a los pies de su camilla, Uh-huh. hay lo que ella dice que es o una ventana o una pantalla. Uh-huh. No sabría Curioso. recordarlo con mayor exactitud. Windows 98. Y en esa pantalla, o a través de esa ventana, lo que podía ver eran pues imágenes del espacio, de galaxias, del universo en general. Todo muy bonito, todo muy de PowerPoint, de estos Ujú. que hablamos a veces, con frases de Paulo Coelho y demás. Todo muy maravilloso, muy de auténtica paz interior. Como ese curso iniciático a los secretos y misterios y bellezas del universo. Por ¿no? ejemplo, ¿no? Y bueno, pues a pesar de lo extraño de la situación, de estar ahí aislada, sola, en una habitación de este tipo, se vuelve a quedar dormida. Dentro de lo que podría parecer, pues, este sueño, ¿no? O este sueño dentro de un sueño. Y lo siguiente que recuerda es que se vuelve a despertar. En este caso, la despierta su marido, que viene a despedirse para decir que se va a trabajar por la mañana, ¿no? Y la verdad es que ella recuerda que cuando la despertó su marido, se sintió exactamente como se había sentido meses atrás al despertar de una intervención quirúrgica. Dice que el ojo izquierdo le temblaba mucho, tenía como un tic, y que su visión temblaba como resultado de este temblor, y que además se sentía pues como eso, ¿no? Como ese débil, estrés, ¿no? De ese estrés. Sí. Y que aunque ya se siente bien, recordemos que este caso se ha dado el reporte, se ha dado el informe, pues nada, a la tarde siguiente, Uh-huh. después de haber ocurrido, Sucedido. Uh-huh. pues que nada, que ya se siente bien, pero que lo único que sí que le queda de sensación es como cierta sensación de mareo y sobre todo mucha náusea. Y eso es lo que podemos comentar respecto a este caso, ¿no? Un caso relativamente reciente, de hace unos meses, y que va en la línea típica de la casuística, ¿eh? Sobre todo de mezclar humanoides con visitantes de dormitorio. Sí. Y es curioso, ¿no? Cuando se mezclan esos elementos, que uno podría pensar simplemente que se trata de un episodio, pues esto, de parálisis del sueño con alucinaciones y demás, Uh-huh. o sueño dentro de un sueño. Pero bueno, están ahí los elementos clásicos, ¿no? A nivel de mitología, este ser extraño que aparece, esa sensación de cambio directo, de pavor, de terror absoluto a paz. Características constantes. Sí. En Y luego muchos la casos. mesa camilla, Uh-huh. el lugar con sitios donde te proyectan pues cosas amables, y el retorno a tu realidad con secuelas. Pero en ningún momento, cuando ya la testigo en principio se encontraría en esa sala que hemos denominado la sala séptica, En esa sala no se encuentra nadie, está sola. está sola, ¿no? Ujú. Aquí, tanto Daniel como yo, pues siempre hemos sido partidarios de decir, de pensar, de creer, de afirmar que la mayoría de casos que ocurren Sí, de visitantes de dormitorio de este tipo son eso, pues un fenómeno son- conocido. Exactamente, ¿no? Pero hay Claro, y quien si eres muy puede creyente, decir, por ejemplo, en Mm. temas de abducciones, pues lógicamente el miedo vas que a se te va reproducir- a manifestar es en forma de humanoide, ¿no? Como me pasó a mí de pequeño. Pero hay quien puede decir que es que en realidad es una estrategia el que los humanoides hagan las cosas que hacen de noche y en esos para que así estados pensemos ahí que, claro, en sueño, no para que pensemos que se ha tratado de un sueño, que quizás sí, pero yo iba en el sentido de para pasar desapercibidos, para que quizás no los detecten. Da la casualidad que muchas veces los testigos de este tipo de encuentros de visitantes de dormitorio se despiertan no porque hayan oído un ruido ni una voz, hay algunos que sí, pero la gran mayoría se no es despiertan porque sí. Exactamente, no es porque esa entidad haya hecho algo como para despertarlos. Abren los ojos y ahí están, ¿Verdad? los sorprenden. Y también me llama la atención esa sensación que ella tenía, que hemos dicho que quizás no se tratase o no estuviera vinculado a un episodio de parálisis del sueño, cuando la testigo se puede mover, pero no se puede mover con esa comodidad, con esa facilidad habitual, ¿no? Como si le hubiera fallado el protocolo aplicado, ¿no? Por
sí, por las entidades. Hubiera la velocidad ahí bajada a un 200%, ¿no? Has Cuando abierto hubiera tenido que estar completamente sedada. el modo debug y has puesto menos 200 de velocidad. Yo sí que puedo entender que se trate de un caso de visitante de dormitorio en el sentido de experiencia alucinatoria propia. Yo creo que también. Porque hay casos, de hecho yo lo he experimentado cuando he tenido estos episodios, cuando los tuve, mejor dicho, en los que sí que tengo la sensación de que me puedo mover, pero curiosamente muy lentamente. Sí. Y también curiosamente, que es a lo que voy... Te sientes también como medio drogado, como lento. Sí. Y curiosamente lo que quiero borroso. decir es que llegas a ese punto en el que eres consciente de que estás atrapado en una situación incómoda, de que en estás, algo... quizá incluso de que estás teniendo una experiencia de parálisis del sueño. Por ejemplo, exactamente. Yo he sido consciente, por ejemplo, de tenerla. Yo también. Pero claro, tenía los ojos cerrados. ¿No? ¿Quieres gritar? ¿Quieres moverte? Sí, sí. ¿Quieres Y sabes que hacer no un puedes. estallido? Pero cuando lo vas a hacer es como si, por un momento, yo lo definiría así, ¿no? Porque recuerdo, al menos cuando me pasaba a mí, de repente me relajo, doy un poco de tregua al cuerpo para, en menos de un segundo, acumulo, por decirlo de alguna manera, toda la fuerza posible para gritar, para moverme, para hacer un movimiento brusco y poder, digamos, dar a entender a mis padres que estaban en la otra habitación que a mí me estaba pasando algo. Pero cuando yo hago eso, es cuando despierto realmente y me encuentro en la posición en la que realmente yo me encontraba en la cama. Pero aquí no es que la chica despierte, sino que recibe esa sensación, y no utilizo esto en balde de recibe, porque siempre hemos pensado que estas entidades, si es que el caso es tal, influyen neurológicamente de alguna manera, transmitiéndonos esa sensación de seguridad y de tranquilidad. Y a continuación pues ya va a esa habitación donde pasa lo que pasa, que en principio es no pasa nada, al menos que ella recuerde. Pero curioso también ese fenómeno de los cursos iniciáticos. Le ponen un PowerPoint a las bondades del universo, que es una cosa también habitual en este tipo de encuentros, ¿no? Podía estar esa televisión, esa pantalla, esa ventana, lo que fuera, sintonizada con el Sálvame de Marte, ya me entiendes, ¿no? Por ejemplo. Pero no, es para dar a entender, precisamente, creo yo, o al menos la intención de todo aquello, de que vienen del cosmos. Exacto. Sí. Y de que lo único que tienen que ofrecer son imágenes del cosmos, que ya las tenemos nosotros con el telescopio Hubble. Que seguramente serían esas mismas imágenes, ¿eh? Puede ser, sí. Pero en fin, detalles a veces para reflexionar, ¿eh? No nos enseñan nunca ni sus series, ni su arte, ni su música. Simplemente cosas que en realidad son nuestras, que ya tenemos, que ya conocemos. Nuestro siguiente caso nos lleva otra vez al estado de Illinois, concretamente al condado de Hancock, la noche del 19 de enero del año pasado. Y aquí nuestra protagonista, nuestra testigo, pues ya lo ves por el género utilizado, es una mujer, de la cual no tenemos ningún detalle más allá de su experiencia, porque al igual que los otros casos que yo he explicado, prefiere mantenerse en el anonimato. Pero esta mujer argumenta una cosa muy curiosa, una cosa que no nos hemos encontrado muchas veces. Una cosa que, por cierto, me recordó a un momento de una película que, a diferencia de mucha gente, a mí me gustó, que se llama La ascensión de Júpiter, de los directores de la famosa trilogía de Matrix. A ver si alguien sabe ver el porqué. ¿Qué sucedió? Que esa noche, ya madrugada, la mujer estaba discutiendo por el móvil con su novio. Porque su novio, pues se ve que podemos imaginar que es un transportista, que trabajaba en la carretera y que había decidido pasar la noche dentro de la furgoneta porque se encontraba cansado y prefería pues descansar que llegar, que quizás era lo que pretendía la mujer, llegar al destino antes para así poder volver a casa con su mujer antes, ¿no? Yo pensaba que ibas a decir algo así como que pretendía pasar la noche, descansar en cierto local. No. Quizás la mujer tuviera algún tipo de sospecha, pero no se entra en detalle. La discusión en principio era que quizás el hombre, el marido, se tenía que haber dado más prisa, por lo que fuera. Pero el marido le informaba, entiendo yo, que no con iba a más ser posible. Razón que un santo, ¿no? Como se suele decir, que era preferible que descansara, apartado en una cuneta de la carretera, y que ya mañana sería otro día, pero con otro cuerpo, con más ganas, ¿no? Sí, claro. No va por ahí, ¿eh? No, con otro cuerpo más descansado, me refiero. No hay es que me he ningún tipo de imaginado otro cuerpo, de cuerpos. en plan una crisálida que abandona ahí su cuerpo y renace de uno nuevo. No va por ahí. Pero esa es la situación, ¿no? Una situación de discusión. Cuelgan el teléfono, ella se va pues calentada, enfadada, detesta a dormir, un poquito, sí. Pero antes de acostarse, pues decide irse a la cocina, encender el fogón, para con el fuego de este prender un cigarrillo.
Pero es en ese La momento cosa más estúpida del mundo, el vicio, Daniel. pero con un fogón, además. Bueno, son cosas que pasan. Yo tampoco... Yo me resulta tan planteo, o sea, extraño, yo lo he uno visto. enciende un fogón Sí, sí. para el cual es posible que haya necesitado, a menos que sean unos Eso es fogones así, Daniel. súper sofisticados, Sí. pero ha necesitado un fósforo o un mechero, Ujú. y en lugar de utilizar esa herramienta Bueno, para quizás no, encenderlo, Daniel. Hay fogones que se encienden automáticamente porque emiten una chispa. claro, a eso me refería, deben ser súper modernos. Sí, sí, sí. Tampoco tanto, ¿eh? Bueno, Tampoco debe tanto. ser que yo vivo anclado en Da el siglo igual, a XX. lo mejor tienes vitro. Da igual. En fin. Que se enciende un piti, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero es en ese mismo momento, cuando ya se lleva el cigarro a la boca, que siente algo extraño en la mano. Un extraño picor. Y lo siguiente que siente es... nada. Pantallazo negro. Uf. Lo siguiente, ahora sí que recuerda, es que no está en la cocina, sino que está en el lavabo, tirada en el suelo y en posición fetal. ¿Quién te cogió de la mano, María? Cuando en ningún momento ella recordaba haberse ido al lavabo. De hecho, lo último que recordaba es lo que he explicado, ¿no? Que estaba en la cocina disponiéndose a fumar un cigarrillo. Al día siguiente vino el marido, nada especial, le contó la experiencia, pero lo que sí que fue especial es que días más tarde, mirando su móvil, se encontró con unas extrañas fotografías tomadas En el interior de su cocina. en aquel transcurso que ella no recordaba absolutamente nada. Unas extrañas fotografías, bastantes, unas 40 fotografías, ¿Qué me dices? en las que se ven, por decirlo de alguna manera, esos típicos reflejos extraños, unas extrañas luminarias, artefactos, aberraciones de las fotografías, ¿Y ¿no? quién había tomado esas fotos? Ahí está el tema, porque una cosa es que haya realmente un fenómeno extraño o no, una cosa que se pueda explicar desde el punto de vista de un fenómeno óptico, pero el otro tema es el que tú apuntas. ¿Quién? Porque ella recordaba que no había sido y no había con ella aquella noche nadie más, había podido tomar esas fotografías. Pues ella lo tuvo claro, porque en una de las fotografías, Daniel, como puedes ver aquí, aparece madre de lo Dios. que ella dice que se trata de una especie de Grey, que yo, te soy sincero, no logro ver por ningún sitio. Hombre, yo un Grey no, pero yo veo Una figura angelical. Como dos brazos, Sí, ¿no? unos pectorales extraños, más bien casi como dos pechos femeninos muy separados, Ujú. un tronco. De hecho, parece un pene volador con brazos y cabeza. Y, bueno, sí, y, lo parece. y una cabeza muy cadavérica, como de calavera un poco, extraña. Pues para ella no cabe ninguna duda que se trata Es de un una Grey. entidad grisácea, un Grey, y que, bueno, pues algo hicieron con ella. Esta entidad que aparece Pero en la vamos a ver fotografía una y cosa, quizás lo otras. que hay en el fondo claramente es el parqué. No lo sé, tío. A mí me parece el parqué. Pues yo no lo veo al parqué. Esto que es así marrón. Pues podría ser Para una mí- estufa perfectamente, porque yo encima veo quizás las puertas de un armario. Bueno, yo... Percepción. Daniel. Percepción, John. Sí, sí, claro. Bueno, en fin. Y que este es el caso, amigo. Este es el caso, y ya está. Un Tiempo caso perdido. que para una persona... Hombre, más allá de lo que se ve en la fotografía, si toda esta experiencia es real, lo curioso es que se desmayara en un sitio, en la cocina, apareciera en otro. Y que haya Recordemos fotografías que ella no recuerda haber tomado. ese en ningún detalle momento. de esa extraña sensación de picor en la mano justo antes de desvanecerse, de desmayarse. De Burundanga, sí. Y después aparecen estos extraños seres, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque yo aquí, sinceramente, no veo nada, ¿no? Más bien podría pensar que lo cierto es que no sé por qué esta testigo atribuye toda su experiencia a un tipo de fenomenología extraterrestre, cuando bien podría ser también Porque es en lo que cree ella. un punto. poltergeist Sí, sí, sí. o sí. un tipo de posesión fantasmal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque esta fotografía, más que un alienígena, parece mostrar la Algo típica etéreo, sí, figura sí. fantasmal. Pero este es uno de los casos, y hay quien titula a todo este incidente como el primer caso de alienígenas que se toman fotografías a sí mismos. Curioso, curioso el detalle de que, Selfies, es la moda, se van de que adaptando. quieran pasar desapercibidos dejando fotos de ellos mismos en los móviles de los Ah, testigos. mira, igual son vergonzosos y les da vergüenza pedirte que les hagas una foto. Pero si luego no se la envías porque no tiene su WhatsApp. Ya, en fin. Vamos con otro caso. Este que os traigo es fuerte, ¿eh? Es fuerte, es divertido también, pero es potente. Es potente, es forteano y bizarro. Es bizarro también. Demasiados calificativos. Estoy diciendo tonterías, estoy espeso. Pero asimismo espero y deseo que este caso os sea ligero. Qué grande, Daniel. ¿De qué vamos a hablar? De reptilianos. O en concreto de uno. De un reptiliano o un posible reptiliano.
Vamos a ir poco a poco aclarando, ¿no? Siempre presuntamente reptiliano. ¿Cuándo ocurrió esto? Un caso que sucedería el 10 de julio de 2016 sobre las 6 de la tarde y que, pues, al día siguiente mismo ya se estaba publicando en la página web de donde hemos extraído la mayoría de estos casos, que para quien la quiera consultar es www.ufotracker.com. Comienza directamente así nuestro testigo. Saludos, estoy escribiendo este informe de un incidente que me ocurrió el 10 de julio de 2016 aproximadamente a las 6 de la tarde. Esto no es un bulo, esto no es mentira, no estoy buscando ningún tipo de publicidad ni tampoco ningún tipo de atención. No estoy seguro de si lo que vi es totalmente legítimo, pero estoy buscando respuestas que me puedan ayudar a discernir si lo que vi se trata de un auténtico alien o no. ¿Cómo ocurrió? Un amigo mío, su hijo y yo estábamos conduciendo desde San Diego a San Francisco, pues para pasar el fin de semana, ¿no? De desconexión un poco de esa vida, ¿no? Que aquí a veces en Terra Incógnita decimos que no perdona. En nuestro camino de vuelta estábamos conduciendo por la I-5 Southbound hacia San Diego. Estábamos aproximadamente a 10 minutos al sur de Los Baños. El escenario era el esperable, puro descampado, nada de edificios, ningún tipo de estructura, ni rastro de gente, simplemente las colinas cubiertas de hierba y las sucias carreteras secundarias llenas de polvo, paralelas a la carretera principal. Mi amigo iba conduciendo y yo estaba tratando de pegar una cabezadita, ¿no? De descansar un poco. Cuando de repente mi amigo grita: ¿qué es eso? Y señala justo a la parte derecha de la carretera. Inmediatamente miré hacia donde señalaba mi amigo y vi una figura bastante alta, de aproximadamente unos 2 metros de altura, que iba embutida, completamente vestida con una especie de túnica completamente negra, como de monje, o tal y como dice nuestro testigo, como de parca, con una capucha de dimensiones considerables. Siguiendo con su testimonio, dice: esto era realmente inusual de encontrar en aquel lugar, porque hacía 40 grados de temperatura en el exterior, en medio de la nada, a pleno sol. ¿Por qué alguien estaría caminando con esa túnica negra gruesa, con la capucha colocada encima de su cabeza, con tal calor? Suicidio, tal vez. Todo es posible, ¿eh? Así que, tal como lo pasamos a esta especie de entidad, a este ser, no pude evitar mirar a través del espejo retrovisor la cara de esta persona. Y cuando la pudimos mirar, habíamos aminorado la marcha para fijarnos, me devolvió la mirada. Y lo que vi me caló de frío hasta los huesos. En el interior de esa oscura capucha había algo que parecía completamente inhumano, ajeno a lo que se podía esperar de una persona. Ajeno a la vida, quizás. Ajeno a la vida incluso casi, como tú bien dices. Era un rostro, como con un corto hocico, y todo el rostro, toda la piel, por llamarlo de alguna manera, piel, estaba cubierta de escamas de color verde. Los ojos eran bastante grandes y completamente negros, de un negro que brillaba con el reflejo del sol. Estaba a no más de 30 metros de distancia, y cuando sus miradas se cruzaron a través del retrovisor, pudo ver que no tenía ningún tipo de expresión. Era como una mirada muerta, totalmente carente de ningún tipo de emoción, de nada. Pero ahí estaba. No llevaba esa figura ningún tipo de equipaje. No llevaba mochila, no llevaba ningún tipo de bolsa, no llevaba ninguna herramienta, quiero decir, ningún bastón, nada para caminar. Era puramente esa figura, cubierta completamente en una túnica negra. Además caminaba de una forma extraña. Iba muy despacio. Comprensible. Y como buscando algo. Haciendo gestos extraños. Como girándose, agachándose, o sea, como inclinándose hacia abajo, luego andando recto. Como si claramente estuviera buscando algo
por la zona. Preguntó a los testigos que iban con él, tanto al conductor, a su amigo, como al hijo de su amigo, de 12 años, si estaban viendo lo mismo, la misma figura. Y le insistieron en que sí, en que todos estaban de acuerdo en lo que estaban viendo, y luego cuando siguieron hablando del tema, de lo que habían visto. Hasta aquí un poco el caso, ¿no? Él luego se pregunta por qué realmente no se atrevieron, quizá, pues a lo lógico, ¿no? A tomar una foto o lo que fuese, ¿no? Pero dice que debido quizá a la emoción del momento, al terror que les inspiraba un poco esa figura cuando se dieron cuenta de la cara que tenía, porque ya de por sí es un poco inquietante encontrarte una figura así en medio de la nada, aunque no le veas la cara. Bueno, y vestida de esa guisa, además que van en medio de la conduciendo, nada, ¿no? claro. Van conduciendo, Sí, tampoco sí. es como para que se puedan No. poner fácilmente a tomar fotografías. Pero ya digo, pues, él se plantea por qué no se detuvieron a metros de distancia y le hicieron una foto o algo. Yo lo veo claro, Daniel, el por qué. Porque estaban delante, sin ninguna duda, de algo anómalo. Claro. Y ese algo anómalo quizás era algo malo. Exacto, él precisamente lo dice en ese sentido, porque dice que no es la primera vez que ha leído o ha escuchado historias sobre los reptilianos y que es peligroso. Comprensible. Algo malo, pues mejor no pararse, ¿no? Pues sí, y ya pues un añadido que hace la gente de esta página, que afirma que pues, es una información que les viene del NUFORC, que es como una especie, pues como el MUFON también, otra agrupación que se dedica a la investigación de estos temas, de estos avistamientos y encuentros. Pues dicen que los del NUFORC hablaron vía telefónica con el testigo en 2 ocasiones, que quedaron realmente impresionados por su elocuencia y su aparente sinceridad, y que sospechan de que se trata de un buenísimo testimonio y muy fiable, y que les han invitado, pues tanto a su amigo como a su hijo, a que les aporten informes adicionales al suyo, y bueno, pues que se pongan en contacto pues con alguien que más o menos sepa dibujar o lo que sea, o ellos mismos que intenten hacer un esbozo de cómo era la cara de ese ser, de esta persona o quien fuera que se encontrasen. Pues fíjate tú, Daniel, que estoy pensando que quizás lo que aquel reptiliano, entendámoslo así, estaba buscando o parecía estar buscando, ¿sabes qué podría ser? ¿Qué podría ser? Unas aspirinas. Por ejemplo, ¿no? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? A ver. Porque aquel reptiliano estaba malo, tío. No se encontraba aquel día muy fino. Porque como todos sabemos, los reptilianos, como cualquier buen reptil, son animales de sangre fría. Y necesitan el calorcito. Ese calorcito, dependen de ese estímulo calorífico externo para regular su temperatura En interior cambio, se estaba propia. tapando. Porque aún así tenía que conseguir más calor, tenía mucho frío. Claro. Entonces aprovechaba que hacía aquel día tan caluroso y además se tapaba para tener ese extra de calor y así hacer frente a su resfriado. Pero yo estoy pensando también otra cuestión, y es, a veces entiendo que si te pasa esto te impresiona mucho y demás, pero y llegas a pensar, con todos los respetos, que lo que has vivido realmente es acojonante, ¿no? Que es una experiencia terrible de encuentro con un posible reptiliano. Sí. Pero digo yo una cosa. Si alguien aparca el coche en algún lugar, él dice que no había estructuras y demás, pero bueno, detrás de una colina puedes aparcar un coche, qué sé yo. A lo que me refiero es, si tú te disfrazas con una túnica negra, Sí. te pones a caminar por mitad de la carretera y te compras una buena máscara de calidad de reptiliano, tú puedes provocar un incidente como este. Sí, sí. O puedes ¿Se hacer... trataba de una persona simplemente con una máscara de reptiliano? Sí. Todo es posible, ¿no? Lo extraño quizás un poco es eso que dice el testigo, ¿no? Que no había estructuras, no había personas alrededor, pero bueno, es singular, solo estaba a 10 kilómetros Es singular. del singular, el núcleo encuentro. de población, ¿eh? Pero es singular el encuentro. Sí, es singular. Eso sin duda, ¿no? Y eso me recuerda a que recientemente, a lo que tú decías, de que alguien fácilmente se puede hacer pasar por un reptiliano, irse a un lugar apartado para causar esa sensación de fuera de lugar, Pero hay que tener fuera de ganas, hay que contexto. tener ganas. Pues yo recientemente he empezado a aplicar lo que yo llamo pues abducciones caseras, que es fácil de hacer, ¿eh? Tú sabes que están de moda ahora, Daniel, estas linternas de alta potencia lumínica que dicen Sí. que es de uso militar. Sí. Pues mi padre que se ha las anuncian en la teletienda, por cierto. Se ha Sí, comprado sí. una, mi padre, ¿vale? Ajá. Se la compró hace tiempo. Pues mi padre es de estas personas que, aunque ya está jubilado, pues tiene mucho cansancio acumulado en el cuerpo, por llamarlo de alguna manera. Sí. Y cuando estamos viendo una película o algo Se duerme. por la noche, se duerme con una facilidad pasmosa. Entonces, Tú le haces una abducción. ¿cómo se la hago? Pues
cojo el típico papel. Pero tú quieres provocarle glaucoma, desprendimiento de retina a tu padre. Ya ves por dónde voy. Cojo la típica servilleta, hago así una especie de cono, la enrollo para hacer una especie de forma que la pueda introducir en la nariz, y cuando se la estoy introduciendo en la nariz y se despierta, le meto el flashazo. Eso es cierto. Es fuerte, o sea, a ti te pasa eso y lo primero que pensarías, Daniel, reconócelo, sería que estabas viviendo una experiencia de abducción. Yo recomiendo que la gente lo haga y lo practique, porque la verdad es que surte efecto, ¿eh? Al menos esos primeros segundos, el estupor, la incomprensión, se produce. La reacción, sí. Pero yo voy a hacer un poquito de hincapié en un detalle de este caso que me ha parecido curioso, pero en el fondo un poco vacío, Daniel. Y es el hecho de que el principal testigo afirma que no fue el único de los ocupantes de aquel vehículo que vio aquella extraña figura. De hecho, afirma que fueron todos testigos y todos vieron lo mismo. Esto lo que puede pretender decir es que no se trataba de un fenómeno alucinatorio, es decir, de algo que solo vio una de las mentes, claro, fue sino algo que fue compartido. efectivamente algo real, ¿no? Pero además la persona tiene una particularidad, ¿eh? Yo ahora ya, porque no quería dar tampoco mucha más información, pero bueno, dice que afirmó a los del Norfolk que era un ex militar, pero bueno, en Estados Unidos quien más y quien menos pues puede haber pasado, ¿no? Por el ejército para pagarse la carrera o lo que sea, ¿no? Quiero decir, no me parece un detalle importante, pero sí que me parece importante, aunque tampoco lo he querido comentar para no saturar demasiado porque hay más casos, es que es la típica persona que afirma haber tenido experiencias, en este caso con Grace, desde su infancia. Bueno, pues no es un detalle como para obviar, Daniel. No, es verdad, pero... Es un detalle importante, pero yo lo que quería decir con esto es que a mí precisamente no me ofrece más credibilidad que la visión sea compartida. Me ofrecería más credibilidad si no todos los del vehículo hubieran visto lo mismo, aun habiendo podido verlo por igual, no lo han visto. Y me retrotraigo al famoso caso del demonio de Dover, donde en uno de los primeros encuentros no todo el mundo veía lo mismo. Solo el que conducía lo vio. El resto de sus amigos, que si no recuerdo mal eran otros 3 chicos que estaban en el vehículo, uno de ellos sentado en el asiento del copiloto, que no lo vio. Y el chico insistía en que él había visto eso. Fue la policía diciendo que yo he visto esto, que sí, que solo lo he visto yo, mis amigos no lo han visto, pero oye, que yo sí que lo he visto. Esto para mí me aporta ese grado más de credibilidad, porque tienes que luchar contra una serie de pruebas, podríamos decir, que te pone... Y contra el ridículo, te ponen en tu contra, ¿no? Sí. Que es que nadie más de tus acompañantes, pero tú estás los convencido. Cuales podrían haber visto, no lo han visto. Pero bueno, pero puedes estar convencido de una alucinación, claro, también es... Sí, ¿no? Es peliagudo. Pero ya me entiendes, ¿no? Sí, a veces tiende a mencionar así en la literatura ufológica, vamos a decirlo así, literatura humanoide, este tipo de característica, ¿no? De que todos los testigos lo vieron, como para darle más credibilidad. Pero para mí, desde aquel momento, desde aquel caso del demonio de Dover, si no la ven todos, me resulta más creíble. Si no ven todos esa experiencia sobrenatural, ese ser. Pues hemos tenido Mothman, o Mothmans, hemos tenido grises, bueno, supuestos grises, ahora tenemos reptilianos, y ahora vamos a decir un caso que bien podría ser uno de los primeros casos de ostensión en cuanto al Slenderman, porque sí, nuestro siguiente encuentro con humanoide es con una entidad muy parecida a la famosa creepypasta. Y para ello nos vamos a ir al 14 de enero del 2016, ¿a dónde? A Los Ángeles, a América, una organización cerca o si no dentro de la ciudad de Los Ángeles, porque esto ya no se especifica, y es un caso que los testigos reportaron al MUFON. Cuidado California, California es un lugar... California, rest in peace, simultáneos release. Y sí, realmente pasan muchas cosas allí, pero la que nos atañe la protagoniza un matrimonio que estaba pues esa noche del 14 de enero tan tranquilamente en su sala de estar, en sus sofás, viendo la tele, cuando de repente lo anómalo, no lo extraordinario, pero lo que digamos puede llevar a que produzca inquietud, se produce. ¿Y qué es? Que de repente sus perros, que estaban pues como era costumbre, muy tranquilos, se alteran. Silenciosos, se alteran. Pero no solo los suyos, sino que también escuchan que los perros del vecino también empiezan a ladrar y a ponerse nerviosos, a agitarse por algo que está sucediendo fuera. Y entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues, como yo hice con mi padre, ¿no? Coger las linternas
y salir a comprobar qué es lo que está sucediendo, porque está claro que algo está sucediendo. Los perros empiezan a correr, salen, doblan una esquina. Entendemos que es un barrio pues con una cierta tranquilidad o en un entorno muy rural para que los perros estén sueltos, ¿no? Y se encuentran que no solo sus perros, como decía, son los que van tras esa cosa extraña que está sucediendo, tras eso que les causa estrés, miedo, terror, inquietud, sino que también los de sus vecinos. Y como ven que están los perros de los vecinos también en todo este jaleo, deciden acercarse a casa a los vecinos a ver si ellos también están viendo, están escuchando lo mismo que ellos. Pero no se encuentran con los vecinos. Quizás esa noche no estaban, pero ellos pensaban que sí que estaban. Están todos los perros ladrando, pero los vecinos no. Parece que son ellos los únicos que han salido a comprobar, ¿no? Exactamente. Pero instantes después, segundos me atrevería a decir, toda esta algarabía, toda esta jauría de perros, ¿por qué no decirle este jaleo de perros? Cesa, de repente. Y los perros es como si estuvieran todos mirando al mismo punto. Pero un silencio que les escamaba. No es el típico momento de tensión de los perros en el que no ladran, pero sí que gruñen, como, digamos, intentando amenazar algo que les causa miedo, algo sobre lo que se quieren imponer o intentar causar un respeto. No, se callan. Es como si algo, por decirlo de alguna manera, los anulase. Efectivamente, me estoy flipando. Interferiera psíquicamente con ellos hasta el punto de, como tú apuntabas, Daniel, un auténtico dog whisperer. Exactamente. Del cosmos. Del cosmos, el dog whisperer del cosmos, quién sabe. Quizás tendríamos que llamar a este caso así. Pero el caso es que también instantes después, de unos árboles del bosque que había cerca, emerge una figura corriendo, una figura de aproximadamente unos 2,5 metros, 3 Madre metros mía. De alto. Corriendo además, Una figura delgada. Una figura que tanto el testimonio del hombre como el de la mujer era coincidente. Una figura que tenía como cierto aspecto cadavérico, pero que curiosamente, a su vez, parecía ir trajeada. De ahí lo del Slenderman. Y como digo, tanto él como ella se quedaron bastante absortos. Él en aquel momento, pues también una escena típica, ¿no?, de este tipo de encuentros, le pregunta a ella: oye, ¿qué acabas de ver? Como queriéndole decir que descríbeme lo que has visto para ver si yo también lo he visto y no estoy loco. Ambos coinciden, como digo, una figura que realmente podría ser un Slenderman. Los perros, cuando esta figura sale corriendo y se pierde al girar otra esquina, en ningún momento van tras ella, en ningún momento le ladran. Y después, pues bueno, todo vuelve a la normalidad. Evidentemente esa noche no pudieron dormir, habían visto algo que era imposible. Y también era imposible lo que se encontraron al día siguiente, al salir de nuevo a la calle, a intentar, pues, recordar, ver, rememorar lo que había sucedido la noche anterior. Y es que se encuentran que en el suelo de aquella zona donde precisamente aquella criatura, aquel ser, aquel Slenderman, había corrido. ¿Hay unas huellas? Hay unas huellas de zapato, pero del 60 o algo así. Efectivamente, o del 70. Y entonces ellos dicen: esto comprueba que realmente anoche vimos algo extraño. Si ya lo comprobamos con aquel estado alterado de los perros, que era una cosa ajena a nosotros, es decir, si era una alucinación, no solo nosotros, mi mujer y yo, tuvimos la alucinación, sino también los perros y los perros de los vecinos, entonces es que es algo real. Algo real, el Slenderman, ese ser que mis hijos me han hecho ver en YouTube su historia, porque yo lo conozco, el Slenderman, así lo dice el testigo, porque mis niños me han hablado de él y me han enseñado vídeos de este ser en YouTube. Puede ser. Pero, como en el caso anterior, Daniel, un detalle que tú has obviado y que tampoco es para obviar, considero, este testigo dice que lleva 2 años, aunque este incidente que cuento es del año pasado, 2016, pero desde el 2014, que lleva como sintiendo que no está solo en su entorno, que quizás hay presencias, y en vez de, pues, quizás atribuir, como en mi anterior caso de la chica que se quedó dormida, llamémoslo así, y se encontró con extrañas fotografías en el teléfono días después, atribuir toda esta experiencia, todo este suceso a un tipo de fenómeno fantasmal, dice que está convencido de que no estamos solos en el universo y que ya están entre nosotros. Por lo tanto, aquella criatura es un extraterrestre, un Slenderman alienígena. Pero un detalle
curioso, también relacionado con lo que comentaba ahora de poder atribuirlo o no a un tipo de casuística más espectral, es que ambos testimonios también están de acuerdo en que aquella figura no era del todo corpórea, sino tenía pues cierta translucidez. Pero aún así dejó huella. Es lo curioso. Exacto. A mí incluso se me estaba ocurriendo por un momento, antes de que dijeras lo de la translucidez, de pensar, pues, de nuevo en la hipótesis más escéptica de que se tratase de una persona, pues, por ejemplo, con zancos, ¿no? Una cosa que es muy típica aquí, pues, de los espectáculos folclóricos, infantiles también, en los cuales, pues, algunos payasos y animadores van con esos zancos que pueden elevar la altura de una persona incluso casi a los 3,5 metros, ¿no? Pero incluso, aunque uno caminase con eso, la terminación de esos zancos siempre es como una cuña de caucho que va al final del metal, que sirve de soporte o de la madera. Al final es como una especie de cuña de caucho, como digo, y normalmente es de forma o circular o rectangular. Que no dejaría la huella de una pisada de zapato, la huella ¿no? de una pisada. Y aunque uno quiera maquillar en forma, digamos, como de zapato esa estructura, la huella seguiría respondiendo a ese patrón, a esa geometría, porque el punto de fuerza está ahí. No puede repartirse por la forma de un falso zapato. Que no sería alguien con un zanco. Claro, en definitiva. no cuadra, porque la huella no hubiera sido esa. Lo cual, pues da que pensar, lógicamente. Sí, sí. Y ahora que introduces el elemento de lo translúcido, y además sobre todo la reacción de los perros, ¿no? Porque en este sentido sí que son muy viscerales. Yo no sé si es un sexto sentido o no, simplemente que perciben las cosas de otra manera. Tienen un instinto claramente diferenciado. O tienen otros, como es así, espectros de percepción. Entonces, claro, si hubiera sido simplemente un humano disfrazado, un perro se puede aterrorizar claramente ante alguien disfrazado de según qué manera, ¿no? Y puede reaccionar como reacciona muchas veces un perro asustado, que es o huyendo o de manera agresiva. Pero no quedándose totalmente paralizados. Exacto. Bueno, esa situación de asombro, pasar, ¿no? Yo solo la he visto a veces, pues precisamente en esas ocasiones en las que tanto perros como gatos se quedan mirando un punto fijo. Misterios, Daniel. Curioso el tema de los zancos, porque estamos hablando de California y, como sabéis, hace unos años se hicieron famosas unas grabaciones de unos extraños humanoides que blancos, efectivamente parecían ser simplemente unos zancos andantes, uno más grande y otro más pequeñito, y se dijo que aquello no era otra cosa que los famosos Nightcrawlers, los rondadores nocturnos tan propios de las tribus indígenas de allí, del estado de California. Al final parece ser que hay bastante unanimidad en que se trató de un montaje hecho mediante pues un hilo que estaba suspendido en el aire, unos pantalones, por así decirlos, que estaban colgados de ese hilo, y en ambos extremos que no se ven dentro del ángulo de la cámara, hay unas personas que están tirando de unos hilos, como digo también, de cada una de las piernas de esos pantalones zancudos, por decirlo de alguna manera, y da la sensación de que aquello en el aire se está desplazando solo. Pero curioso que se manifieste esta figura del ser de los zancos, del Nightcrawler, también en California, donde esta persona ha parecido ver algo parecido. Yo creo que no, porque aquí lo que le llama la atención, además de distinguir, porque lo distingue en todo momento, una cabeza, el trajeo. Exactamente, un brazo, otro brazo y las dos piernas, es un traje, además de una cierta apariencia cadavérica. Bueno, me recuerda a aquella entidad de la que habló en aquel congreso que se hizo en Manresa, que vino Miquel Navarro, que nos habló precisamente de una entidad que se aparecía, si no recuerdo mal, creo que era por la zona de Castilla y León Yo creo que fue por Aragón, si no recuerdo mal. O por Aragón, sí. Un ser que tenía una especie como de zapatos de charol, de unos zapatos brillantes. Sí, y ahora me sabe muy mal no recordar el nombre, pero era ese tipo de entidad extraña. Lo llamaban el seco Daniel, porque también, al igual que el caso que acabo de contar, parecía tener ese aspecto así como de cadáver, de secao, de mojama. Pues sí, gracias por decirlo, efectivamente sí, ese era el nombre que comentó Miquel, sí. El seco, que camina trajeada como de funeral por medio de los campos, que no saluda, que se te cruza,
y pasa de largo, una figura alta, y que a pesar de haber estado andando por los campos embarrados, va impoluta, y su calzado es como si en ningún momento hubiera estado caminando por en medio de esas circunstancias, ¿no? Exacto, no hay que olvidar que mucha de la casuística, sobre todo, por cierto, también de los visitantes de dormitorio, se trata de seres que van trajeados. Ahora parece ser que todo ser extraño que aparezca con traje o algo parecido a un traje vaya a ser el Slenderman. Bueno, antes de la época Slenderman también, y de la influencia que tuvo el Slenderman, estaba el hombre del sombrero. También. Que es una figura clásica ya lo sigue estando, de los visitantes de dormitorio, que no sabemos por qué razón, ¿no? Pero a veces también ocurre, pues como el famoso avistamiento aquel del que hablaba Iker Jiménez en sus libros, aquellos de enigmas. ¿Era el de enigmas sin resolver o...? ¿A cuál te refieres? En el cual hablaba de Escalante, efectivamente, los caminantes de Escalante. El caminante, exacto, sí. Que llegaba al primer piso de los bloques, que era un caminante pues de unos 3 metros o así, que llevaba como una especie de tricornio extraño, ¿no? Encapotado, bueno, en fin, seres extraños. Casos, Daniel, hemos contado miles como estos. Sí. Y seguiremos contando. Como por ejemplo, Daniel. Pues mira, yo, si te parece, voy a comentar ya el que será mi último caso. Nos vamos a ir a Fort Lauderdale, en este caso a Florida, un lugar que ya ha aparecido en varias ocasiones en nuestros monográficos. Sobre todo por... A ver, ¿por qué? Pues porque desde ahí partió el famoso vuelo 18, que acabó formando parte de esa lista de los desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas. Y este caso ocurriría el 12 de febrero de 2016, a eso de las 11 de la noche. Y vamos a ver cómo este caso es... Yo me lo he dejado para el final de los míos porque es el más bizarro, el más de mentalidad límite, como ya venimos diciendo en estos últimos monográficos, acuñando ese término, porque realmente es demencial. Yo me planteo, por mucho que sea Florida y que tenga un clima más o menos agradable, pensemos fríamente, 12 de febrero a las 11 de la noche, nuestros testigos, que son un grupo de chicos, están en la playa de Fort Lauderdale. El testigo está con 4 de sus amigos sobre las 11 de la noche del 12 de febrero del 2016, allí pues pasando un ratillo, ¿no? Yo quiero entender pues que igual acababan de salir de tomar unas copas, ¿no? Y por allí por el paseo marítimo o algo, y les había dado por echar unas risas, echar unas charlas, pues allí en la playa, ¿no? Pero como digo, un clima un poco inhóspito. Y cuando están sentados allí en la playa, se dan cuenta de que, bueno, pues en el cielo hay muchísimas estrellas brillantes. Qué bonito, ¿verdad, Alejandro? Y lo que ellos piensan, pues que es un planeta. ¿Por qué? Pues simplemente porque ven que brilla con especial fuerza. Con tal fuerza, de hecho, que dicen que provoca un reflejo importante sobre la superficie del océano. Además, en un determinado momento, se dan cuenta de lo que parece ser como casi una flotilla de aviones que se aproximan desde el horizonte. Unos aviones que reflejan lo que parece ser bastante luz sobre la superficie del océano. Y nuestro testigo afirma de que los aviones no tienen luces de tal potencia como para que se reflejen realmente en el océano, ¿no? Tal y como está ocurriendo esto, parece ser como que no tienen fin. Que desde el horizonte siguen incorporándose más aviones. Intentemos imaginar esta visión. Cuando dice desde el horizonte se refiere a que mirando en dirección al mar es como si casi emergieran del agua, como cuando uno ve un amanecer en la línea del horizonte sobre el mar, que parece que el sol salga de las aguas, pues exactamente lo mismo, ¿no? Y dice que bueno, que esta especie de aviones, como él denomina, entrecomillándolos, van como aproximándose, se van elevando un poco más al cielo, y luego hacen como un arco. Parecen ir descendiendo cada vez más, poco a poco. Un poquito, Daniel, caso con él. Un poco, sí, pero casi a gran escala, ¿no? Y entonces, el grupo de los 5 chicos, el testigo y sus amigos, se dan cuenta... Esto es fuerte, lo que voy a comentar ahora, pero no me lo invento, Lo comentaba él así, en esta web, en la web del UFO Tracker. Dice que de repente se dan cuenta de que estos aviones que se están aproximando en realidad no son tales, que son
lo que ellos entienden como una especie de aeronaves extraterrestres que, tal como se van aproximando y descendiendo cada vez más en dirección hacia el agua, se van transformando en aviones de línea. En aviones normales y corrientes como los nuestros. Y además dice que lo veían producirse ese fenómeno en el cual iban cambiando como de forma. Afirma que las luces comenzaron a notarse cada vez más cercanas, cada vez más brillantes, y esa luz que en un inicio de este caso habíamos comentado que les había parecido un planeta, pues esa luz desciende, eso que parecía una estrella, un planeta, desciende desde lo alto del cielo, poco a poco, hacia la superficie del mar, y poca distancia antes de tocar esa superficie, un objeto que parece masivo empieza a aproximarse lentamente hacia ellos. Y cuando esa especie de bola de luz extraña, inmensa, según se va aproximando, llega a una distancia relativamente cercana al grupo de testigos, lo que te voy a comentar es demencial. Se transforma... Me agarro, Daniel. Lo ven in situ ocurriendo. Se transforma en un inmenso avión militar. Típico avión militar de los Estados Unidos. Se transforma esa bola. Pero, cuidado, era translúcido. Un avión militar translúcido inmenso, en el cual, gracias precisamente a que es translúcido, pueden ver que más allá de una especie de luces de tonalidad entre azulada y rojiza que va emitiendo, dentro de esta inmensa aeronave, de este inmenso avión militar, hay pequeños seres de luz que están controlando este vehículo. Se acercan tanto que el testigo afirma que están tocando ya prácticamente la arena. Pero sin llegar a tocar la arena, se queda ahí a escasos 20 metros de los testigos, planeando, flotando sobre la superficie de la arena de la playa durante 15 o 20 minutos. Ellos ya, ante el asombro y el pánico de la situación, ya habían retrocedido minutos antes cuando se estaban aproximando estas aeronaves, que al final parece ser que la única que llega a la posición de ellos es la grande, la que pareció en un principio lo que ellos pensaban que era un planeta. Y ellos ya han retrocedido hacia el aparcamiento donde tenían el coche para mirarlo desde una distancia prudencial. Y como digo, 15 o 20 minutos estacionario, ahí flotando sobre la playa, sobre la arena. Y a escasos metros tienen un ser que ha salido del vehículo y que simplemente está ahí. Como si la cosa no fuera con ellos. Entiendo que hay grabaciones, fotografías. No, como siempre, no hay ningún tipo de fotografía. Ay, fíjate tú. Fíjate tú, ¿no? Cuando es lo lógico, ¿no? Porque viendo que tampoco habían tenido tanto miedo como para largarse corriendo de allí, sino que han estado aguantando ahí 15-20 minutos. Exactamente, pues y que son jóvenes que seguramente estarán ahí con el móvil cada 2x3. En fin, es lo de siempre, ¿no? Que da que sospechar. Bueno, curiosamente también, Daniel, sí. O bien se han olvidado de que se tienen que hacer fotos, o bien si alguien pasa, a veces, sí. Decide, porque da la casualidad que tiene una fotografía, luego no funciona, claro. Daniel, la batería está descargada. Bueno, pues este ser está ahí tranquilamente, fuera del vehículo, pero parece que no está haciendo nada en concreto. Entonces llega un momento en el que ya supongo que el pánico es fuerte y deciden meterse en el coche y se largan de allí. Y entonces cuando comentan pues que todo sí, que han estado viendo lo que han estado viendo, porque si no aguantan ahí 15-20 minutos mirando ese espectáculo, nuestro testigo es el único de ellos que afirma haber tenido la sensación, la certeza de que estos seres se han puesto en contacto con él, telepáticamente. Y dice eso porque efectivamente él no escuchó ninguna voz de ningún tipo. ¿Y qué le dijeron en ese mensaje? Recordemos, a través del cerebro. A través del cerebro, efectivamente. ¿Qué le dijeron? Que ellos tienen el poder de hacer cualquier cosa y que son invencibles. Hombre, sí, parece que hayan hecho ahí un despliegue mejor que los del 4 de julio. Que son seres de luz contactándonos porque los hemos atraído. ¿Cómo? Con las hogueras en la playa. Y que vienen en son de paz, pero que pueden hacer cualquier cosa y son invencibles. Ahí lo dejo, ¿no? Y ya está, ese es el mensaje. Ese es el mensaje y este largan. Es el caso. Y a ver, para mí me parece un caso, no sé, demencial, ¿no? Porque
En fin. Bueno, es lo típico, ¿no? Es que es como... O sea, en vez de presentarse a ese alto dignatario Sí. de la comunidad humana internacional, no, se presentan unos cualquiera y dicen, oye, que somos buenos, pero que sepáis que somos mucho, mucho mejores. De hecho, somos invencibles, no tenéis nada que hacer. ¿Habéis visto el despliegue que os acabamos de hacer aquí aéreo? Que nos transformamos en lo que queremos. No os paséis, ¿eh? Pero, paradójicamente, hemos venido aquí no por nada en concreto, sino porque nos habéis atraído. Ah, ya. Es decir... Bueno, hay quien dice que los ovnis se pusieron aún más de moda o fueron más frecuentes en la Tierra desde las explosiones atómicas en los años 40, ¿no? Sí. Bueno. Ese aviso, ¿no? Que recibieron Ya digo, nosotros. este caso para mí es un poco... No sé. Vacío. Es vacío puro, fuerte, como todos. Fuerte, y ya está. pero me ha parecido simpático, aunque sea un auténtico bulo que alguien se haya inventado ahí con los colegas, o sin colegas, y punto. Porque solo él recibió ese mensaje. Sí. Él dice que no puede hablar por los demás, en el sentido de que entiendo que o los demás no han vivido nada de eso, esa experiencia telepática, o porque directamente ni les ha preguntado, que yo es lo primero que preguntaría. Si todos hemos visto una situación así, y yo creo que he tenido una sensación de comunicación telepática, le digo a los otros, oye, ¿habéis tenido esta sensación? Pero bueno, en fin, que no cuadran muchas cosas, ¿no? Es demasiado... ¿Qué es eso de aviones que vienen del horizonte y se transforman? No sé. Es demasiado absurdo como para inventárselo, ¿no? También, por otro lado. Incluso, porque es un absurdo que no es como el absurdo al que estamos acostumbrados en los casos de humanoides, que es un absurdo, pero contenido. En el sentido de... Todo es como de... Poco ostentoso. Exacto, tú has dicho la palabra, poco ostentoso. Aquí lo es. Aquí es un... Como digo, sí, mejor que el desfile del 4 de julio. totalmente. Es una parafernalia extrema, totalmente innecesaria, porque, no sé, rompe totalmente los esquemas. Pero es el típico caso de contactado de los años 70 de Sí. Propis, que dice, no os paséis porque nosotros somos mejores, aunque seamos seres de luz, dando a entender con esa y que venimos connotación en paz. Sí. lumínica de que son muy buena gente y que son capaces de ayudarnos a todos y seguramente a cualquier especie del cosmos, Pero que son invencibles, ¿eh? pero que son invencibles, pero están transmitiendo un mensaje, una advertencia, quizás. De que como os paséis de la raya, esto se acaba. Pero ¿a quién se lo transmite, Daniel? Se lo transmite Pues a alguien que va a hacer que ese mensaje no trascienda es lo la paradoja, que parece ser es la paradoja que de tendría siempre. que trascender. Sí, no se le aparecen, yo que sé, ahora que estamos en esta situación, no se le ha aparecido a Donald Trump. No, Pues podría haberlo hecho, ¿eh? pero bueno, Donald Trump igual les insulta, les dice algo, o les dice que va a construir un muro y lo van a pagar ellos. Y con este caso, Daniel, Sí. muy, muy correcto, muy auténtico, Muy ya, bueno, correcto, auténtico, sí, vamos, como todos. como todos. Todos. Sí. Pero este ya es el... Porque, a ver, si yo te pregunto, Daniel, de Sí. todos los casos que hemos dicho hoy, ¿con cuál te quedarías como tiene pinta de ser el más verídico? Hombre, a mí el del Slenderman me ha parecido bastante genuino, ¿eh? ¿Sí? Sí. Y luego los clásicos de visitante de dormitorio, pero bueno, porque son fácilmente encasillables, ¿no? En experiencias más o menos... Claro, Hmm. normales, humanas. Pues yo fíjate que me quedaría con el del hombre, que recordemos era piloto, que mientras estaba viendo la lluvia de meteoritos de Bueno, las sí, Táuridas se sí, encontró también. con algo parecido a un Mothman. Sí. Y con el del reptiliano, con aquel ser chungo que estaba ahí cual típico Sí. paseante descontextualizado de encuentro de carretera. Hmm. Efectivamente, los casos siguen y seguirán. Y como sabéis, para casos de humanoides, ¿quién mejor que Albert Rosales, que ha empezado a compilar y a publicar su gran archivo de casos de humanoides en una serie de libros, Sí. libros que podéis adquirir en Amazon y que si sois unos apasionados como nosotros de estas temáticas, os recomendamos encarnecidamente, como no podría ser de otra manera, que os hagáis con estos ejemplares, porque Sí. ahí tenéis Fíjate, desde la década de los 2000 todos. hacia atrás. Creo que ya está por finales del 19, principios del siglo XX. Sí. El gran archivo de los humanoides es Así sin es. duda el de Albert Rosales. Así que el que pueda hacer una pequeña inversión, yo creo que vale la pena tenerlos todos, ¿eh? Sí. Y bueno, en Amazon a veces hacen promociones, ¿no? De que si compras 3 o más, pues te salen por buen precio. Y con esta recomendación nos despedimos hasta el siguiente programa, que sobre qué era. ¿Cuándo será? El cuándo seguramente lo sabréis, pero el qué, ahí está el tema. Ahí radica siempre la emoción.
porque esperar un tiempo más. Lo que pretendemos es intentar sorprenderos con cosas que, en principio, no tenéis por qué haber escuchado. Y vamos con las vías de contacto, Alejandro, que en esta ocasión el mail... El mail es terraincognita.radio@gmail.com. Y el blog, que tiene vida propia y va por ahí por el mundo publicando sus cosas. Por cierto, recibimos un comentario ¿Al blog? en el blog ¿Ah, sí? de una persona, no me acuerdo de dónde era, en inglés. Era en relación a un post, no me acuerdo ahora, lo siento, de un avistamiento ovni o de algún tipo de humanoide, creo que era. No sé si era en Chile, fíjate tú lo que te digo. Sí, creo que era en Chile porque era un artículo de estos que publica también nuestro colega Scott Corrales, que aunque es estadounidense, pues está especializado en recopilar y traducir pues gran parte de la casuística latina, ¿no? Y entonces una chica de Chile, que al parecer era de la misma localidad o cercana a la localidad donde había acontecido este encuentro con, si no recuerdo mal, como digo, eran humanoides, le parecía que también había sido testigo de algo y que ese algo al parecer tenía recurrencia y que nos iba a enviar fotos, por cierto, ¿eh? ¿Cuánto hace de esto? Esta semana. Ah, bueno, perfecto. Y el blog es pues terraincognitaradio.blogspot.com. También tenemos redes sociales, Daniel. Hombre, Terra Incógnita programa de radio en Facebook. Y Twitter. Terra Incógnita R. También nos podéis escuchar en www.ivox.com, así como también en www.radiodespí.es.com, la página web de Radio Espí, nuestra emisora de San Joan de Espí. Y donde también, Daniel... En iVox es desde donde nos escucháis la mayoría de vosotros, www.ivox.com. Y si queréis escuchar en calidad potente, calidad HD, tenéis YouTube, www.youtube.com, para quien no lo sepa, que debe ser algo realmente forteano, ¿eh? Quien no sepa hoy en día cómo entrar a YouTube. Planteémonoslo, ¿eh? Esa persona en el mundo que no sabe que si no fuera por Google, realmente, pensémoslo así, que si no fuera por Google y pusiera YouTube, pero que se mete todos los días, por ejemplo, en msn.com, por ejemplo, ¿no? Pero desconoce YouTube. No desconoce YouTube, desconoce cómo escribir www.youtube.com para acceder a través de la barra de tareas, barra de direcciones, perdón. Ese caso... Estas reflexiones, Daniel, ¿a dónde nos llevan? A mí lo que me pasa, esto es maldad de la cabeza, bueno, maldad, quiero decir, problemas mentales que me vienen de escuchar mucho Las Noches de Ortega. Y yo soy un gran fan de Las Noches de Ortega, y a veces se producen situaciones así. De Ortega y Gasset. No, más bien de Juan Carlos Ortega, y se me quedan en la mente y me provocan realmente estos delirios de pensar que algún día se podría contactar y hablar con esta persona. Que sí, no sabe cómo entrar a YouTube. Te quita el sueño, Daniel. No, pero... Yo te imagino a ti, ese momento ya de cierto placer, cuando nos metemos en la cama y apagas la luz de tu mesita de noche y te vas con una sonrisa pensando en que quizás exista una persona que no es consciente de que puedes escribirte www.youtube.com y acceder a YouTube. Ese momento, Daniel, yo creo que... Mágico. Que te conmueve, ¿no? Sí, que te da eso que Max Payne te quita. Entre otros otros momentos que también, pues sí. Curioso, es bueno conocerte, ya lo vais conociendo. Bueno, yo ahora seguro estoy pensando que habrá comentarios de oyentes que dirán, yo también escucho Las Noches de Ortega, no sé qué, ahora lo entiendo todo, etcétera, ¿no? Es como, bueno, es la locura. La locura es inevitable, ya lo sabéis, Daniel, la siniestra, la voz de la locura de Terra Incógnita. Autorizada. ¿Hay alguna otra voz de la locura? Sí, yo, por ejemplo. ¿Y quién más había de voz de la locura? Edgar no. Natasha, ¿la podríamos considerar una voz de la locura? De la demencia. Perlas, Perlas que fuertes, los oyentes recuerdan directo, además, y saben hacernos recordar también. Sí. Y que no perdonaron.
Amigos, amigas, también tenemos, como sabéis, la opción de que nos podáis hacer un donativo económico a través de iVoox, en un botón que se encuentra en la página principal donde aparecen nuestros últimos programas. Ahí pone donar, acompañado de un simbolito de €1. Y si no, pues a través de PayPal. Efectivamente. Donar a quién, terraincognita.radio@gmail.com. Lo que os dé Lo la que os dé santísima gana, sí, gana. Y que ya está, Daniel. Oye, y nos hemos dejado una cosa muy importante, sagrada. ¿Edenex? Edenex. ¿No lo has dicho? No lo he dicho. Y hoy lo vas a decir tú. Pues lo digo yo. www.edenex.es, la radio del misterio en castellano, 24 horas en streaming en internet. Proyecto dirigido y más que recomendado por nuestro amigo Alberto Guzmán. Desde aquí un saludo. Y como dice Daniel, pues toda la parrilla, o digamos, pues gran parte de la parrilla del misterio la podéis escuchar en diferentes horarios, pero siempre misterio, siempre programas de misterio durante todo el día, si entráis en www.edenex.com, la radio del misterio en internet. Hasta el próximo programa de Terra Incógnita.